Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la cuarta lectura o aliyá de la porción Lech Lejá. Y vamos a estar analizando Génesis capítulo 14, versículos del 1 al 20. Y en la porción anterior vimos cómo a raíz de las riquezas materiales comienza un conflicto entre los pastores de Lot y Abraham que los separa. Abraham le da la elección a Lot de escoger él primero hacia dónde debía dirigirse, y Lot escoge el valle de Sodoma y Gomorra. Y Lot, sobrino de Abraham, había acompañado a Abraham a la tierra prometida. Abraham había depositado grandes expectativas en Lot, y fue por eso que al momento de la separación, él le da la oportunidad de escoger primero, pues él amaba y ponía por encima de cualquier riqueza material su familia. Y aquí hay un punto muy importante que debemos ver, y es Génesis 13:11, que nos dice: y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Y es interesante que la escritura nos esté dando este dato, que nos esté mencionando que Lot se dirige hacia el oriente. ¿Por qué? Porque es la misma dirección que Caín tomó cuando se divorció espiritualmente del Eterno. Lot escogió el camino fácil y no le importó que esa región estuviera llena de maldad. La escritura nos relata que los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores contra el Eterno en gran manera. Pero a Lot no le importó. Se fue acercando poco a poco a Sodoma hasta que se estableció allí. Y veremos cómo esta decisión le costó mucho dolor y lágrimas. Sin embargo, la elección de Abraham fue diferente. Abraham se quedó en la tierra de Canaán. No buscó refugio, no buscó comodidad, no buscó lo que ofrecía el mundo, Egipto. Abraham respetó la decisión de su sobrino, pero sabía que esto le causaría dolor. Y no es de extrañar que justamente cuando se separan es cuando el Eterno confirma a Abraham la promesa que le había hecho. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 13, del 14 al 16. Sabemos que Abraham necesitaba una descendencia y que lo pedía porque él tenía ese hijo adoptivo, ya se habían separado y el Eterno le estaba dando una promesa. Y él anhelaba esa descendencia. Hebrón sería el lugar donde Abraham adquiriría su primer pedazo de tierra. Y vemos también que a raíz de esta separación inicia ahora otra situación. Y la situación es: Lot vio una tierra muy linda, con muchas comodidades, pero nunca se imaginó lo que iba a encontrar allí. Y lo primero que vemos es que en su camino hacia Sodoma, Lot se encuentra en medio de una guerra regional. La escritura nos relata en Génesis 14, del 1 al 3, que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Abma, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Belá, es decir, Zoar. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. Kedorlaomer era el rey de Elam, y él había logrado someter a todos los reyes de la región, volviéndolos sus tributarios,
y así mantuvo el control de toda esa región por 12 años. Pero en el año 13º, muchos de los reyes decidieron liberarse de ese yugo y aquí comienza el conflicto. Pero este rey no se quedó de brazos cruzados y les hizo guerra a los rebeldes para volver a someterlos. Entonces nos encontramos aquí en Génesis capítulo 14, donde nos está comentando que 5 reyes estuvieron sirviendo a otros 4 durante 12 años. Y por supuesto, nos podemos imaginar que estos tenían que pagar grandes cantidades de impuestos. Estos 5 reyes deciden rebelarse en el año 13º, así que en el año 14º, los 4 reyes deciden venir a someter nuevamente a estos 5 reyes que se sublevaron. Los 4 reyes vienen del norte, bastante lejos de la tierra de Canaán, más o menos donde hoy se sitúa Irak. En el camino a la tierra de Canaán nos relata que atacan a los Refaim. ¿Y quiénes son los Refaim? ¿De dónde salieron? ¿Y qué tienen que ver con los reyes que se rebelaron? Amados hermanos, la respuesta la encontramos en Deuteronomio capítulo 3, que nos dice, allí nos cuenta que Og Melech a Bashán, Og el rey de Bashán, pertenecía a los Refaim, y sabemos que Og pertenecía al pueblo de los gigantes. O sea que estos 4 reyes lucharon enfrentando a los gigantes y los vencieron. ¿Qué nos enseña esto? La Torá nos recalca este detalle para poner de manifiesto la fuerza y el poder que tenían estos 4 reyes. Y estos reyes no eran solo simples reyes, sino que eran monarcas muy poderosos. Es por esto que la Escritura nos detalla sus nombres. Y esto no termina aquí. Luego en el camino también golpean a los Susim. ¿Pero quiénes son los Susim? Los Susim son descendientes de los Bené Amón y también pertenecientes a los gigantes. Y Deuteronomio capítulo 2 nos habla de los gigantes que habitaron entre los Bené Amón y que fueron llamados Sam Sumim. Y la palabra Sam Sumim y la palabra Susim figuran solamente una vez en toda la Escritura. O sea que aparentemente son los mismos. Entonces vemos aquí que coincidentemente la zona en las que habitaban los Refaim y los Susim, pueblos con los que lucharon estos 4 reyes, son justamente las futuras fronteras de la tierra de Israel. Y allí le promete Dios a Abraham que su simiente, él le iba a dar esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y enumera los 7 pueblos conocidos como los cananitas, más otros 3 pueblos que se conquistarían en el futuro. Esto significa que si analizamos lo que el Eterno le promete a Abraham justamente en la parashá que viene luego de estas guerras, notaremos que son exactamente las regiones a las que los 4 reyes golpearon cuando iban en camino a la lucha con los otros 5 reyes. Y precisamente Abraham fue el que venció a estos 4 reyes. O sea, que hay una relación entre la guerra de Abraham con los 4 reyes y lo que Dios le promete a Abraham. Y cabe que nos preguntemos aquí, pero entonces, ¿cuál es esta relación? Hay quienes piensan de una manera, pero Abraham luchó contra los 4 reyes y los venció.
Por ende, él adquirió el mérito sobre esas tierras y por ello el Eterno se la concede. Entonces, es interesante, hermanos, que analicemos todos estos puntos, porque cuando comenzaron a pelear, los rebeldes estaban perdiendo y corrieron para salvar sus vidas. Pero en medio de su miedo, se olvidaron que en esas tierras se formaban cuevas subterráneas por el tipo de tierra caliza del aire, y cayeron en esos pozos o cuevas, y solo unos pocos lograron huir, pero perdieron la batalla. Abraham fue avisado de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba aconteciendo a su sobrino Lot. Si Abraham hubiese sido una persona resentida, no hubiese hecho caso. Sin embargo, Abraham, con todo el amor que tenía, salió con un pequeño ejército de sus siervos en busca de Lot. Pero el Eterno, a pesar de que estos reyes eran poderosos, estaba del lado de Abraham y lo ayudó a vencer. Alcanzó a los secuestradores al norte, en lo que hoy es Siria. Allí los derrotó en contra, hermanos, de todas las probabilidades. Logró rescatar no solo a Lot, sino a otros secuestrados y además recuperar todas sus pertenencias. Es por esto que podemos decir que Abraham tuvo el mérito al vencer a estos reyes de que le perteneciera esa tierra que ya el Eterno le había prometido. De regreso, y ya estando en Canaán, aparece aquí un personaje muy importante que le sale al encuentro a Abraham. Génesis capítulo 14, 17 dice que a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. La propuesta parecía lógica en términos humanos. ¿Qué podría querer el rey de Sodoma con Abraham? Quizás recuperar su gente, quizás recuperar su riqueza, el botín, porque cuando había guerra en la antigüedad, el pueblo ganador se quedaba con las riquezas, lo que llaman botín, pero también con los humanos, o sea, todo el pueblo. Y Abraham había aprendido su lección en Egipto, no necesitaba más de lo que tenía. Así que en este momento vemos cómo llega este personaje que se llama Melquisedec. Y la escritura no nos relata mucho de él, solamente nos dice que era el rey de Salem y sacerdote de Yud-Hei Bat-Hei. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Elohim Altísimo, dice la escritura en Génesis 14, 18 al 20, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Se cree que Salem era el antiguo nombre de Jerusalén, y David escribió un salmo profético sobre el Mesías, nuestro Adón Yeshua, nuestro Señor, y menciona que es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Eso lo puede ver en Salmo 110, versículos del 1 al 4. Y en la carta de Hebreos se explica lo siguiente acerca de este misterioso personaje. Hebreos capítulo 7 del 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días
ni fin de días, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad, pues, la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y estos versículos apuntan a que el rey de Salem y sacerdote del Elohim, del Dios Altísimo, es la figura o una representación de Yeshua. Como descendiente de David, sabemos que él tiene, Yeshua, el derecho al trono de Israel según el orden establecido. No podría ser sacerdote, ya que esta posición solamente la puede ocupar los descendientes de Aarón. Sin embargo, sabemos que el sacerdocio de Yeshua es en un orden superior, según el orden de Melquisedec, que precede a todo nombramiento terrenal, pues este es un sacerdocio celestial. Shalom, shalom.